Imaginar la democracia para hacerla realidad. Cambio, con el impulso de Grupo Sura, los invita a imaginar la democracia. Un espacio en el que, de la mano de prestigiosos expertos, buscamos construir la ciudadanía y conocer, debatir y, por qué no, imaginar la democracia. Mi nombre es Alejandro Gaviria, estamos en el segundo video podcast de este proyecto Imaginar la democracia, de la revista Cambio, acompañado por el Grupo Sura. Me acompañan Jorge Orlando Melo, de izquierda a derecha, Rodrigo Primi, Sandra Borda, que nos ha puesto una condición que más adelante eso, ¿no? La haremos explícita, y Mauricio García. Quiero empezar este video podcast. En el fondo es una forma de conversar acerca de las columnas y ensayos cortos, que es como la columna vertebral de nuestro proyecto. Y Mauricio, tu última columna habla de las pasiones y la democracia, y tú utilizas una figura que es la figura de un péndulo, pero yo la entendí como una búsqueda quizás que nunca alcanza el equilibrio, ese péndulo nunca se detiene. ¿Cuáles son un poco esos extremos del péndulo y por qué no traes a cuento como acicate de esta conversación esa figura? Sí, es un péndulo que se mueve entre dos extremos. Un extremo es el de la regulación y otro extremo es el de la participación. Y la teoría democrática siempre se ha debatido entre lo uno y lo otro. Entonces, por ejemplo, si uno toma el contrato social de Rousseau, pues piensa que lo más importante era la participación y la voluntad general y que el pueblo pudiera expresar su opinión. Pero si uno toma otros autores, Stuart Mill o Locke, quizás están más empeñados en defender el otro extremo, que es el extremo de la regulación. Uh-huh. Eso ha sido bastante claro en el constitucionalismo y en la regulación de la democracia. En el siglo XIX tuvimos en Colombia una democracia muy, muy regulada, en donde existía el mito de que la democracia era la expresión del pueblo, y eso estaba en un artículo que decía que la ley era la expresión de la voluntad general, pero esa voluntad del pueblo estaba tímidamente expresada porque tenía 1000 restricciones y porque había muchas limitaciones para que se expresara. Entonces ese es un extremo, y el otro extremo es el extremo constituyente, que es pues el ejemplo, digamos, de historia constitucional es la Constitución de 1793 en Francia, que lo que hacía era como una especie de sistema plebiscitario permanente, en donde lo que valía era la expresión del pueblo en la asamblea, y el pueblo podía cambiar de la noche a la mañana todo lo que había dicho el día anterior. Lo que ha tratado de mostrar el constitucionalismo y la teoría de la democracia también es que esos dos extremos son peligrosos, uh-huh. que es bueno encontrar un justo medio entre un máximo posible de participación democrática con un máximo posible de regulación. Claro, ese punto intermedio siempre es difícil, y lo que vemos hoy en día en todas partes es cómo encontrar ese punto intermedio para no caer en ninguno de los dos extremos. Esa tensión es difícil, Mauricio. Yo, leyendo tu columna, no quisiera, el concepto está un poco pasado de moda, ¿no? El de tercera vía, y apunté ahí tanta participación como sea posible, tantas instituciones como sean necesarias, pero de pronto es una caricatura, ¿no? ¿Quién es el último político colombiano que se autodefinió como de vía media? ¿Santos, tal vez? Santos fue Santos. No está tan pasado de moda, o sea, hace pues ya lleva un tiempito y ha quedado como ahí, pero en el fondo es una búsqueda del equilibrio, es lo mismo. Sandra, ¿cómo ves tú ese debate? ¿Y dónde estás tú en ese debate? No, yo creo que hay cosas bien interesantes. Creo que hay una parte de la gente que se ha repensado el concepto de democracia, que está tratando de subsanar algunos de los problemas que trae la participación con fórmulas muy, llamémoslas, bastante pragmáticas. Entonces, cuando la gente hablaba, decía mucha participación, había un montón de problemas. Un problema grande era la cantidad de información que tenía la gente en la cabeza, qué tanta información para tomar decisiones acertadas tenía.
Otro dilema era, pero siempre van a ser los mismos los que participen. Cada vez que se abren espacios de deliberación siempre llegan los mismos. Y la gran mayoría de los ausentes en materia de la deliberación son casi siempre el mismo perfil. Y hay unas fórmulas nuevas, relativamente nuevas en democracia deliberativa que han intentado superar eso. La idea, por ejemplo, de los sorteos para traer gente de todos los sectores que no llegan allí por autoselección, sino que llegan a la democracia deliberativa por el sorteo, ¿no? La lotocracia. La lotocracia. Que creo que es un sistema que puede resolver cosas. Sobre todo a nivel local. Sobre todo a nivel local. Y creo que hay otros elementos ahí que son importantes. Por ejemplo, siempre se presumió que la gente tenía que participar ad honorem, ¿no? Y entonces el ejercicio de la democracia participativa, que requiere tiempo para que usted estudie, para que usted se informe y además para que vaya y delibere, pues eso no puede ser ad honorem. Usted tiene que pagarle a la gente para que ejerza, la capacidad de deliberar y de participar en las decisiones. Yo creo que parte de lo que nos ha hecho esta gran crisis de la democracia es empezar a pensar en soluciones poco ortodoxas, si uno quiere pensarlas de esa forma, poco ortodoxas para empujar a la gente a los espacios deliberativos. Creo que todavía está por resolverse el problema más grueso, que es pues que lo que decidan se convierta en política pública. En realidad, creo que, pero creo que hay fórmulas como relativamente simples, innovadoras, que nos están empujando en una dirección, pues por lo menos que desde el punto de vista de la experimentación a mí me parecen interesantes. A lo que dijo Sandra, 2 punticos. Claro, el tema de la ad honorem, que suena súper bien, de que los políticos no ganen, termina siendo súper oligárquico y aristocrático. Sí. Una de las grandes reivindicaciones del movimiento obrero en Inglaterra en el siglo XIX fue que a los políticos se les pagara. Porque si a los políticos no se les paga, a los que llegan al Parlamento, pues el único que va a llegar al Parlamento es el que tiene recursos para vivir de otra manera. Entonces eso creo que es un tema que es antipático normalmente de que a los políticos les paguen y que hay que pagarles poquito. Mi función principal como moderador es decirle a los panelistas que se acerquen al micrófono. Por favor. Gracias, Dale, Rodrigo, perdón la interrupción. Entonces creo que ese es un tema no menor. Y el segundo, el de la lotocracia. Yo he defendido bastante la lotocracia y no solo en asuntos locales, creo que en muchos niveles se podría usar. Se ha usado incluso para temas difíciles, para temas de los asuntos que uno dice no lo puede resolver las fuerzas políticas, porque las fuerzas políticas tienen intereses en esos asuntos, como una reforma electoral. Entonces usar una asamblea representativa escogida por sorteo permitiría, con apoyos suficientes, por ejemplo, de universidades, de la academia, encontrar a veces soluciones muy sólidas. Luego está el tema de cómo convertir eso en algo, digamos, vinculante, porque yo no conozco experiencias contemporáneas en donde se le haya dado a esas asambleas escogidas por sorteo poder vinculante. Siempre se ha jugado como poder consultivo que luego pasa por un referendo, por una referendación, etcétera. Por Rolando, bueno, dale, Mauricio, yo le pregunto algo a Rolando. Yo creo que hay muchas cosas que se están innovando y creo que eso es importante, pero yo de todas maneras creo que hay un déficit de innovación. Son tales los desafíos que tenemos, es tal el desafío que tenemos, por ejemplo, frente a la tecnología, que yo creo que tenemos instituciones viejas y que la democracia es una institución vieja de hace 2 siglos y medio, y que a pesar de las innovaciones que se han hecho, seguimos más o menos en lo mismo y el mundo ha cambiado demasiado. Entonces a mí me parece que estamos rezagados y que hay mucho por inventar en la institucionalidad democrática y que es urgente que lo hagamos. Porque mientras tanto las discusiones de las sociedades están en otro lugar y sí hay como un rezago. Jorge Orlando, Mauricio dijo ahora que la democracia colombiana del siglo XIX era muy rígida, sin formas eficaces de participación, y era como institucionalmente tal vez demasiado como una especie de camisa de fuerza. Históricamente, ¿tú cómo ves eso? ¿Cuáles eran las formas de participación en el siglo XIX? ¿Cómo fueron evolucionando tu mirada histórica? Es que solo pueden participar unos sectores muy limitados.
porque el derecho electoral, por ejemplo, está limitado a los que tienen propiedad y saben leer y escribir durante la mayor parte del tiempo. De manera que realmente la mayoría de la población no tiene derecho a participar. Y cuando participa porque es llevado a participar por otros grupos. Por ejemplo, las bandas de esclavos en el Valle del Cauca fueron llevadas podemos decir, como a manifestaciones contra los ricos dirigidas por jefes liberales que no eran esclavos. De manera que realmente la participación en el siglo XIX es, en ese sentido, relativamente limitada por eso se habló mucho en esa época de el que modula la intervención en los pueblos, que es el cacique. El cacique es el tipo que se lee los periódicos, que sabe qué está pasando en el país y le cuenta a la población qué está pasando, no para invitarla a participar, porque no la invita a participar, sino simplemente invita a participar a unos pocos, a los que tienen ese derecho al voto y a la propiedad, se vengan y voten por este grupo, por esta cosa. De manera que finalmente es un sistema muy delegado en el cual la mayoría de la población se queda por fuera de lo que está pasando, de decidir independientemente. Yo voy a dar mi opinión sobre lo que me ha tocado vivir a mí, formas de participación, y voy a dar la última. El plan de desarrollo del gobierno actual tuvo mecanismos de participación, hubo unos diálogos que se dijo desde el momento inicial que no solamente era para recoger las opiniones, sino que iban a tener poder de decisión. Pero en lo que terminó, sí eran vinculantes. Tuvo dos planes de desarrollo. Había uno, el que uno podría llamar, no quiero ser peyorativo, tecnocrático, y había otro volumen donde se recogían las iniciativas locales, construidas aquí y allá. Fue difícil conectar ambas formas, ¿no? Y yo he visto eso en acción, es difícil llevarlos a la práctica. Hay una voluntad, todo el mundo tiene la voluntad, pero a la hora de materializarlos en decisiones concretas, vinculantes, funciona tal vez en un nivel más local, más pequeño. A nivel nacional yo todavía he visto esas tensiones. Pero sabe, Alejandro, que yo creo que hay dos escenarios distintos en los cuales hay que hacer una evaluación de cómo funcionan esos mecanismos. El escenario de lo que logran, de las consecuencias, de los fines, que yo puedo estar de acuerdo en que no son los más efectivos y en que, digamos, producir política pública sobre la base de esas conversaciones es difícil, pero creo que el otro escenario en el que hay que evaluarlos es el escenario de las virtudes del proceso mismo, sí, y de lo que produce ese proceso. Yo creo que hay dos cosas fundamentales que uno no puede perder de vista. Una es que en una época de tantísima personalización de la política, en donde el caudillismo nos está invadiendo a diestra y siniestra, la conversación entre la gente es un ejercicio de despersonalización de la política. ¿Sí? Es un ejercicio de tratar de sacarle todo ese énfasis que ciframos, y mucho más en momentos de crisis, en una sola persona, y tratar de armar como una suerte de personalidad colectiva alrededor del diagnóstico de los problemas y cómo los resolvemos. Y creo que la otra cosa que logran es encontrar un poco fórmulas de conversación que hemos perdido por cuenta de la polarización. Fíjese que yo creo que todos coincidimos que cada vez que hacemos un debate público que no logramos acuerdos, ¿sí? No hay ninguna posibilidad, que cada vez los réditos políticos y electorales están más puestos en las posiciones innegociables, y yo creo que pensar la democracia como un ejercicio deliberativo tiene la virtud de volvernos a reconciliar con la capacidad que tenemos de conversar y de encontrar acuerdos a través del ejercicio mismo de la conversación. Entonces, creo que yo creo que estoy de acuerdo con Mauricio en el diagnóstico que hacía, que los problemas nos están avasallando y van mucho más de lo que estamos logrando en materia de innovación democrática, pero también tengo la sensación de que los retos particulares que nos está imponiendo la crisis democrática nos están poniendo en un escenario en el que esas fórmulas probablemente nos puedan reconciliar con otras formas de hacer política que las que están predominando en este momento. Sí, probablemente no nos van a llevar rápido y eficazmente al logro de políticas públicas determinadas para resolver problemas, pero creo que tenemos que empezar a corregir el procedimiento para luego encontrar fórmulas para producir resultados. De lo que dice Sandra, yo creo que a veces cuando se pone una de las patas de la democracia, que es la idea de soberanía popular y participación,
yo creo que ahí hay dos categorías que se manejan a veces indistintamente y que dialogan, que es participación y deliberación. Y a veces no siempre los mecanismos participativos son deliberativos. Y viceversa, tal vez. Y a veces hay mecanismos deliberativos poco participativos. Y yo creo que uno de los desafíos de la democracia es cómo maximizar participación, maximizando también deliberación. Y no siempre es fácil. Pongo el ejemplo reciente de la Universidad Nacional. Los que defendían la total autonomía del Consejo Superior para elegir rector sin tener en cuenta para nada la consulta, decían, es que este es el espacio deliberativo, este es el espacio técnico, este es el espacio, incluso decían, tecnocrático, meritocrático, y por eso es que vamos a decidir y no vamos a tomar en cuenta las opiniones y las participaciones, esas son irrelevantes. Y yo creo que eso es un error, es tanto un error decir, jugarle todo a una democracia plebiscitaria como a una aristocracia deliberativa, y el debate es cómo combinar las dos, y ahí es donde creo que la lotocracia es una buena idea, porque la lotocracia es, todos tenemos la posibilidad de quedar seleccionados, entonces es máxima igualdad participativa, pero una vez creado es un espacio esencialmente deliberativo. Creo que esa combinación es también un desafío enorme. ¿Qué habría pasado en la Universidad Nacional si habríamos dicho, bueno, dirimamos esto al azar? Yo creo, yo no estoy en desacuerdo con un mecanismo de azar, es decir, un mecanismo que haya un mínimo meritocrático, entonces se someten una serie de candidatos a unos filtros y luego se llega a un espectro y en ese espectro se decide por azar. A mí es un mecanismo que se usa en algunas universidades. A mí tampoco me choca. Al azar profesores, al azar estudiantes, al azar administrativos. Y la ventaja que tendría eso es que quien resulte electo, por ejemplo, decano, pues no se siente alguien particularmente importante. Fue el azar el que me llevó aquí. En cambio, la mayoría... No estoy representando a ningún grupo en particular. Es que la ventaja de esto es que trae humildad. Trae humildad, pero esa humildad se puede convertir en cinismo a veces. Como que, bueno, me tocó esta vaina, ¿qué voy a hacer aquí? Mauricio, dale. Una cosita, es que es lo que dijiste ahora de la difícil conexión entre la tecnología o el establecimiento de un lado y la participación, es una cosa que da como resultado un fenómeno que también ha sido muy importante en Colombia y en América Latina, que es el uso simbólico de la participación. La participación se proclama, incluso se promulga en las constituciones, en fin, pero en la práctica es esa proclamación o esa promulgación de la participación es más utilizada como un medio de comunicación, como una eficacia, como un uso simbólico de la participación. Casi que un uso a veces propagandístico. Y tramposo. Destinado para no tener que hacer simbólico. Yo digo que unos estudiantes presenten un proyecto de reforma constitucional. Sí, no, y destinado sobre todo a legitimar el poder. Legitimar el poder, exacto. Es más un instrumento de legitimación del poder que un instrumento para hacer lo que dice la norma, que es dejar participar. Entonces, también el poder juega mucho con esos usos simbólicos y con ese uso manipulado de la participación, que es un elemento adicional que complica las cosas y las ha complicado mucho en la historia de Colombia. Yo quiero hablar un poquito de imaginar la democracia. Yo soy economista y como economista crecí con dos ideas de la participación, las dos negativas y pesimistas. La una era por allá de los años 60, que era la lógica de acción colectiva, que era que los intereses minoritarios organizados iban a desbordar las mayorías indiferentes y dispersas. Y la otra era el teorema de imposibilidad de Arrow, que decía que no se pueden agregar las preferencias. O sea que en el fondo no existe una forma... describe unos axiomas 1, 2 y 3 y no se puede hacer una cosa como decir de todas esas opiniones, así las tengamos todas en la nube, en un computador, podamos sacar una decisión efectiva. Yo creo que la tecnología nos ha abierto alguna posibilidad de acabar con ese pesimismo, pero no sé hasta qué punto.
¿Quién se atreve a decir cómo romper esa lógica pesimista sobre la participación? Digamos, yo creo que hay una crítica desde el republicanismo, desde la filosofía republicana deliberativa, yo creo muy sólida al teorema de Arrow, que es que precisamente supone que las preferencias se agregan y no que hay una deliberación colectiva que permite construir un bien común discutido y aceptado. O sea, la tesis de Arrow es, la decisión colectiva es que yo trato de agregar en un óptimo las preferencias, y eso es imposible, dice Arrow, en cierta complejidad. Cumpliendo ciertos axiomas que son más o menos aceptados por todo el mundo. No será posible. Pero lo que uno defiende desde una perspectiva deliberativa es que yo llego a la deliberación con unas preferencias, pero en esa discusión, si yo genero unos espacios me dejo convencer y surge un bien común. Entonces yo creo que a pesar de que el conservatismo y ciertas filosofías han abusado de la noción de bien común, yo creo que es una noción que es recuperable democráticamente, es decir, uno construye deliberativamente ciertas decisiones que, si hay ciertos procedimientos, uno permite decir, esta es nuestra decisión colectiva, a pesar de que yo llegué con otra posición a esa discusión. Por eso la democracia no se debe jugar únicamente a la participación, sino también a esa idea de que la democracia tiene un valor, como dicen algunos, epistémico a través de la deliberación, que permite construir cosas colectivas. Eso para Arrow. Para la segunda, de la capacidad de las minorías organizadas de imponer sus preferencias, su visión del mundo o sus intereses. Ahí creo que la mejor respuesta que yo conozco es la de la lotocracia. Precisamente porque en la lotocracia lo que uno hace es que todos tienen la misma posibilidad de llegar al espacio que va a deliberar. Entonces yo creo que sí hay innovaciones y esfuerzos. Lo que pasa es que hay una rigidez de las instituciones democráticas y la tradición democrática a transformarse y a reinventarse. El mejor ejemplo es Estados Unidos con el colegio electoral. Todo el mundo sabe que eso es un desastre en términos de teoría democrática, que la decisión de presidente se decida en 7, 8 estados que son los swing states. Todo el mundo sabe que eso está mal, pero modifique eso. Es extremadamente duro. Los Estados Unidos es un ejemplo particularmente dramático, pero ¿qué tal Francia, con un sistema mucho más abierto, mucho más, digamos, en el papel, con un diseño institucional mucho más democrático? ¿Y cómo van a evitar que llegue la extrema derecha al poder? Es que también, o sea, yo me refiero como a una imaginación constitucional y a una imaginación regulativa mucho más profunda. Es que los desafíos son tales frente a las emociones y frente a las pasiones, frente a eso que Madison decía, el faccionalismo, que se ha convertido en un problema mayor, que yo creo que necesitamos una imaginación mucho más profunda. Muchísimo más profundo. Mi alma pesimista dice, y voy a hablar como en teoría de sistemas, que ya hemos optimizado y sobreoptimizado el óptimo local y que de pronto hemos agotado muchas de las posibilidades, ¿no? Es que hay una complejidad del ser humano en estos ámbitos de decisiones colectivas que va a estar ahí siempre, ¿no? Que tampoco, pero bueno, se trata. Por eso hablé de la tecnología, que es como lo que ha cambiado, lo distinto. Yo creo que la tecnología sí nos permite formas distintas, por lo menos, de expresarnos y de estar ahí. Es que se han juntado como dos cosas que son muy graves. Uno, que no alcanzamos a saber cómo vamos a regular esta tecnología tan avasalladora. Pero la tecnología también nos permitiría formas de participar y de expresarnos. Claro. Por ejemplo, en presupuestos participativos, de estar ahí. Y es que la tecnología es... Justamente por eso es que es tan difícil el debate sobre la tecnología, porque tiene cantidades de cosas buenas. Si la tecnología solamente nos propusiera cosas peligrosas y malas, pues sería mucho más fácil enfrentar el debate, pero es que está llena de cosas maravillosas, de potencialidades enormes. Pero lo que quería decir es que se junta eso con un sistema económico muy poco regulado. Ahí el péndulo, si está, así como el péndulo, el péndulo, digamos, en el Estado-Nación, se basa en un lado está la participación y en el otro lado está la regulación, pues a nivel internacional está de un lado el mercado y del otro lado las instituciones internacionales. Y ahí estamos en el extremo, como
en el extremo, digamos, del Estado-nación democrático, del exceso de participación. Aquí estamos en el exceso de mercado. Estoy equiparando el exceso de mercado y el exceso de participación. Y yo creo que eso es un problema enorme, porque la falta de regulación en el sistema internacional, es decir, la prevalencia del mercado casi que exclusivo o de los mercados, y este avasallamiento de la tecnología nos están conduciendo a un mundo muy peligroso, a un mundo emocional desbordado, muy peligroso. Sandra, ¿tú ves algo de optimismo? Un poco. Sí, porque hay como esa convergencia, las fuerzas del mercado, la economía global, esa especie de preponderancia. Y la tecnología. A mí me ha gustado describir esta época a veces como una época de locura, pero tampoco quisiera ser más distópico de la cuenta. Difícil. No, yo creo, a ver, tengo dos reflexiones que están conectadas como por los lados con esta discusión que están teniendo, porque, digamos, a mí me cuesta todavía, yo todavía no entiendo bien, y eso es una cosa con la que me tengo que familiarizar más, cómo funciona la tecnología en estas cosas. Siento que con todo lo que estoy tratando de familiarizarme con la inteligencia artificial y demás, estoy tocando como la pura superficie de esto, y creo que necesito mucha más información. Pero hay dos cosas que me parecen, escuchando a Mauricio, que es importante tener en cuenta. Una de ellas es una buena parte de lo que estamos viendo a nivel internacional, y pensando justamente en las elecciones que acaban de pasar al Parlamento Europeo y demás, es que la gran motivación que parece estar detrás del seguimiento a las derechas, que no es tan uniforme ni tan masivo como realmente están diciendo, pero bueno, digamos, el seguimiento a las derechas es una emoción particular, que es el miedo. ¿Sí? Y yo en el tratamiento de esa emoción sí le tengo mucha fe a la deliberación, porque creo que la deliberación es una forma de insertarle una dosis de racionalidad al miedo, que es importante. ¿A qué es a lo que le teme? ¿Qué es exactamente lo que lo hace sentir tan amenazado de esa situación? ¿Cuáles son las alternativas que tiene frente a eso? ¿Cómo se traduce eso en una preferencia política? Creo que eso solamente se puede, digamos, una persona solamente puede procesar sus miedos a través de la conversación. Por eso es que uno hace terapia, porque, digamos, esa es una forma de tratar con el miedo. Y creo que la democracia deliberativa ahí tiene herramientas que son interesantes. Ahora, parte del escenario al que nos estamos enfrentando es que justamente por cuenta de la tecnología, pero justamente por también la llegada del Internet y de este montón de información que tenemos todos disponibles a toda hora, nos han puesto en una tensión que ya la ha señalado un montón de gente, y es la tensión esta terrible entre la necesidad de estar informado para poder participar y el exceso de información y las dificultades que tenemos todos los días a la hora de escoger qué información es la que tenemos que incorporar en el proceso de definir nuestras preferencias y nuestras posiciones políticas. Y ahí yo creo que nos hemos equivocado muchísimo. ¿Sí? Nos hemos equivocado profundamente, y cuando digo nos, hablo como de los liberales, en donde yo me siento parada, porque creo que hemos hecho mucho énfasis, por ejemplo, en la necesidad de dosis importantísimas de conocimiento para poder tomar decisiones y para poder participar. Y creo que eso ha sido en una medida, no completamente, pero en una medida ha sido equivocado, porque hemos cultivado el argumento famoso de la tecnocracia, que creo que ha sido tremendamente perjudicial, porque ha terminado por convertirse en sus versiones extremas, no en todas, pero en sus versiones extremas, en un argumento profundamente antidemocrático. Entonces, yo ahí me debato mucho. Yo no sé bien cómo resolver ese problema, porque la lotocracia no le resuelve a uno ese problema, ¿sí? O sea, lo que nos hace es tener gente de todos los sectores, pero no nos garantiza que la gente vaya a hacer la tarea de informarse lo suficiente para tomar decisiones acertadas y para participar adecuadamente en un juego deliberativo. Lo que le agregan es que todos esos foros lotocráticos tengan apoyos técnicos. Apoyos técnicos. Y que la gente, como la gente es escogida y es como su oportunidad en la vida de participar en una decisión muy importante, la inmensa mayoría lo toman en serio y reciben esos apoyos, y entonces las decisiones que han salido
suelen ser mucho menos locas que las decisiones de las instancias representativas. Mi preocupación es que en este escenario en el que estamos ya se ha cultivado tanto la desconfianza hacia el conocimiento que yo puedo estar escuchando a alguien después de un ejercicio de estos decir, no, pero es que nos dieron información sesgada, esta era la información de los neoliberales académicos, no sé qué, que nos querían mover en una dirección particular. Yo creo que parte del ejercicio que tenemos que hacer es volver a reconstruir la confianza en el conocimiento, que la hemos perdido, y eso es un fenómeno global, digamos, ya la producción de conocimiento se convirtió en un ejercicio en el que mucha gente no confía, y para que ese esquema funcione tenemos que recobrar la confianza en ese ejercicio. Por eso yo estoy de acuerdo de que para enfrentar los miedos la deliberación es clave y la conversación, sí. Pero la gran dificultad que tenemos hoy es que los espacios deliberativos se han achicado enormemente, los espacios deliberativos de personas de opiniones diversas se han achicado enormemente, y la confianza en cierta información común, que es lo que permite una deliberación razonable, que al menos estemos de acuerdo en unos mínimos comunes de lo que son los hechos, con toda la discusión epistemológica que uno pueda tener sobre qué es un hecho, pero esos mínimos comunes, eso también se ha achicado mucho con todas las falsas noticias, esa es la industrialización de la mentira y demás. Mauricio, Rodrigo habló de una preocupación y es el tema de la verdad. Tú has venido pensando en eso, ¿no? Una pequeña preocupación. Un pequeñito problema. Un pequeñito problema que lleva 30 siglos de debate. Sí, pero ahora quizás en un momento más difícil que cualquiera, ¿no? Detrás de cámaras tú contabas la historia, ¿por qué no cuentas la historia de la caricatura que viste de Orwell? Sí, eso es un meme de esos que le llegan a uno, que es Orwell leyendo un libro. El libro de Orwell pues, más famoso es 1984, pero en la carátula del libro que está leyendo dice 2024. Y Orwell es impresionado, como queriendo decir, esto es mucho peor de lo que yo había imaginado. Es peor de lo que pensaba. No, el tema de la verdad es un tema que a mí me preocupa mucho. Yo durante muchos años dicté clase. Una de las cosas que experimentamos todos los profesores es que los alumnos nunca cambian de edad. Uno se envejece cada vez más, pero los alumnos siguen igualitos. Sí. Eso es un reto que voy a llamar con su nombre existencial para todos los profesores. Hay algunos que dicen que gracias a eso es que uno se mantiene joven toda la vida, doctor. Yo no estoy tan seguro. Yo tampoco. Pero bueno, puede ser. Están tan pesimistas, caray. No, pero lo que pasa es que los hechos son otros. Uno no se mantiene joven toda la vida. La verdad doctora objetiva, Sandra. doctor. Bueno, el hecho es que la mayoría de los seminarios que yo dicté en los últimos 10 años tenía que ver con esto del péndulo, de emociones e instituciones. Y en muchos de esos seminarios yo hablaba de la Ilustración y de Occidente. Y yo creo que durante esos 10 años por lo menos, pero yo podría pensar la cosa en los últimos 40 años, y esto está confirmado además por encuestas que ha habido incluso en Francia, ha habido como una descreencia, como un escepticismo creciente frente a Occidente, frente a la verdad, frente a la Ilustración, y un crecimiento de estas ideas identitarias que llegan muchas de ellas al extremo de decir cada grupo identitario tiene su propia verdad, ningún otro grupo puede conocer esa verdad, hay que pertenecer a ese grupo para saber cuál es la verdad, lo cual nos conduciría a una especie de autismo colectivo en donde cada grupo tiene su verdad y entonces no pueden conversar. Y a mí eso me parece todo lo contrario de la deliberación y de la democracia deliberativa. Yo creo que hay que conversar entre gente que piensa muy distinto. No solamente piensa muy distinto, sino entre gente que es muy distinta y que tiene contextos muy distintos. Yo creo que todo eso se puede dialogar. En eso a mí me parece que Stuart Mill tenía la razón cuando decía que todas las ideas deberían circular, incluso las ideas malas, porque el hecho de deliberar sobre esas ideas podía dar lugar a superarlas y eso ya era un avance. Entonces a mí el tema de la verdad me preocupa mucho porque es el tema de la conversación, y el tema de la conversación es el tema de la democracia y es el tema de la deliberación.
Ante estos problemas que mencionábamos en la primera parte de la conversación, de la lógica de acción colectiva y imposibilidad de diálogo y la ignorancia racional, este tema me parece incluso más complicado. Pero yo quisiera preguntarles, ese tribalismo que describe Mauricio, ¿usted lo ven peor ahora? ¿O será que el presente a veces nos nubla de que siempre ha existido? No, O Rolando, que se ha legitimado mucho. Existió siempre, pero nunca se decía, por el hecho de que esto sea un grupo indígena, un grupo afrocolombiano, lo que está diciendo corresponde a una cultura que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que respetar. Esa visión de que esa cultura era valiosa no se tenía en general, sino simplemente, esos son tipos que piensan un poco diferentes, están aislados, están en otro mundo. Y realmente en los últimos años, en los últimos 40 años en Colombia, se ha reconocido muchísimo el papel y el valor de esos grupos identitarios y se les ha dado un reconocimiento legal, constitucional, legal e incluso un reconocimiento en términos del debate de la tecnocracia culta. La tecnocracia culta parte de la idea de que así como hay unas drogas occidentales, hay unas drogas indígenas que hay que tener en cuenta también. pero eso es positivo, porque es pluralismo, diversidad. Sí, pero puede ser un pluralismo que va hacia, que tú no sabes si es eficaz o no, o si está yéndose hacia reconocer la verdad de cosas que llevan años en una situación muy, muy dudosa. A mí siempre me ha parecido muy impresionante el hecho de que muchas de las castigos impuestos por los españoles a los indígenas ahora son castigos tradicionales de las culturas indígenas, como por ejemplo el cepo. Es decir, la cultura no tiene las culturas no tienen necesariamente elementos para descartar lo que no es exacto y lo que no es verdad. Pueden aceptar Rodrigo, ¿qué opina? Cuentos. Tribalismo actual y yo exacerbado por las redes sociales y por esta política identitaria que ha sido como la Yo historia creo que de la democracia de los últimos 20 años. Llevada a extremos es problemática, pero yo sí defiendo ciertos elementos digamos, de multiculturalidad y de diálogo intercultural, porque el otro riesgo sí fue el avasallamiento de culturas dominadas y el avasallamiento de Occidente de esas culturas. La eliminación de todo el elemento original de la cultura. Exacto. Con los indígenas colombianos uno tiene la sensación clara de que solo hubo una cosa que los españoles aceptaron. No aceptaron la religión, no aceptaron las creencias, aceptaron la comida. El maíz. El maíz y la papa. Exacto. Entonces frente a ese avasallamiento, reivindicar que hay identidades culturales que hay que respetar. Sin duda, que hay historias que hay que contar. Eso está bien. Lo que yo creo que es problemático en el mundo contemporáneo y donde sí hay una alimentación de otras formas y yo creo que las tendencias tribales son inherentes al ser humano. Es decir, el ser humano es un ser gregario y entonces al ser gregario la idea de pertenencia a un grupo es casi una necesidad vital y esa pertenencia a un grupo lo hace a uno diferenciarse de otros grupos. No, nuestra identidad muchas veces tiene el grupo. Exacto. El problema es cuando estas se vuelven rígidas, absolutistas y dogmáticas frente a otros grupos. Yo ponía en algún texto un ejemplo de cuando uno es hincha de un grupo, de un equipo de fútbol. Una cosa es ser hincha de un equipo de fútbol, pero no ser parte de una barra brava que uno va a ir a matar a los otros. Y hay una diferencia. Sí, yo me identifico como tal, pero eso no es lo que me define totalmente como individuo, sino yo tengo, como dice Amartya Sen en algún texto muy bello, yo tengo identidades múltiples. Sí, entonces, como tengo uno identidades puede múltiples... uno puede creer que uno puede creer que el otro tiene el derecho a tener las ideas y no se las va a imponer. El cambio para que compartan las ideas de uno mismo. No le impone las ideas al otro, pero deja que las tenga. Y no hay una sola identidad que me defina. Entonces yo puedo ser en esta parte, tener esta identidad, pero en esta ser un ciudadano de un Estado democrático, en esta ser un hincha de Santa en Fe, un diálogo global, y obviamente ante todo hincha de Santa Fe, que va a ganar el domingo. Esa identidad particular se la perdonamos, digamos, de todas las capas identitarias. Entonces yo creo que
que lo que sí ha acentuado ese tribalismo sí es mucho las redes sociales, porque las redes sociales rompen lo que llaman algunos la plaza pública. En la plaza pública yo tengo que enfrentarme a otras identidades. En las redes sociales yo puedo moverme en una única identidad y entonces no oigo las otras voces, y entonces sí, mi identidad se refuerza y ahí sí se construyen, digamos, identidades muy rígidas y muy excluyentes. Yo creo que el gran debate es cómo reconstruye unos espacios públicos en las redes sociales, y eso no es fácil. Pero lo que pasa es que, perdón, solamente una anotación allí, porque es que yo creo que, digamos, todo eso, Rodrigo, y el sitio donde creo que me aparto de la reflexión es todo eso no resuelve unas contradicciones que son casi objetivas en esas reivindicaciones identitarias. Tengo como 2 ejemplos en la cabeza. La mutilación genital femenina, ¿sí? Hay toda una discusión sobre esto y es una discusión puramente identitaria. Son algunos grupos indígenas que la practican y lo que algunos dicen es las feministas occidentales enloquecieron con eso y no lograron entender cuál era el contenido cultural de esto. Yo, como feminista pseudo occidental que soy... ¿Por qué pseudo? Pues porque es que esto de Latinoamérica todavía no está como absolutamente claro en mucha de la literatura neocolonial que realmente sea occidental o no, entonces yo prefiero no reivindicar la cosa occidental tanto. Pero digamos, desde mi punto de vista, ahí yo encuentro... Sí, extremo occidente. Yo ahí sí encuentro una contradicción en los términos gruesa que no sé cómo resolver. Y no, eso no me lo resuelve tener muchas identidades distintas. El punto es que, digamos, creo que en el tema de los derechos particularmente es donde esa discusión se hace tan tremendamente difícil. Sí, creo que lo mismo puede decir uno sobre la reivindicación de los derechos LGTBIQ+. Ahí hay tensiones en donde la gente cree que los derechos del otro atentan contra sus propios derechos. En estos días, un ejemplo solamente para ilustrar cómo esta discusión adopta visos. Estaba oyendo las discusiones en radio sobre la penalización o la prohibición de las corridas de toros, y alguien reivindicaba los derechos de una minoría particular que es la supuesta minoría de los amantes de la fiesta brava. De la tauromaquia. Que eso, digamos, parte de una equivocación en los términos de lo que es una minoría. Eso no es una minoría, digamos. Legalmente hablando, eso no es una minoría. Minoría no es poquita gente, digamos. El concepto de minoría es mucho más complicado que eso, pero simplemente lo uso para ilustrar espacios que no se resuelven fácilmente y que yo no creo que se resuelvan con la deliberación. Los que defienden los derechos LGTBIQ+, dicen, yo estoy dispuesto a tener todas las conversaciones que quieran, pero tener una conversación con una persona cuyas preferencias políticas y cuya visión del mundo empieza en sus creencias religiosas y eso automáticamente es una negación de mis derechos, ¿cómo tengo esa conversación? O sea, ¿por dónde empiezo esa conversación? Entonces, creo que hay una parte de esta discusión que sí se puede resolver en la forma en la que ustedes plantean, pero creo, mi temor es que hay una parte de esto que es casi que irresoluble. Y esa es la parte que más me preocupa de todo. Pero a ver, yo diría que hay como 3 casos. Un caso es como el extremo identitario que dice, cada grupo tiene su verdad y esa verdad es intransferible, incomunicable, no se metan conmigo, déjenme como estoy y punto. El otro extremo, el extremo opuesto es, todo se puede conversar, hay posibilidad de diálogo intercultural, todos debemos conversar con todos y esa conversación puede mejorar las cosas, de esa conversación puede salir una solución de consenso en donde cada una de las partes pueda ceder algo y finalmente... O puede no salir. Y finalmente hay una salida. O puede no salir. Sí, claro. Yo creo más en esa solución con casos trágicos. Hay casos que son trágicos, casos que, como sucede en derecho. En derecho hay unos casos en donde todo se resuelve por silogismo, entonces la norma, la premisa mayor, y después hay un caso y después se aplica el silogismo y la solución es muy fácil. Pero en derecho hay casos trágicos. Muchos de esos casos de diversidad cultural son casos trágicos, casos en donde
es muy difícil encontrar una solución, pero lo que yo me temo es que en la discusión en las redes sociales, la visibilidad de los casos trágicos es tan grande que entonces se anula la idea de que hay que dialogar. Y yo creo que el diálogo resuelve la mayoría de los casos. Es posible que no lo resuelva todo, pero no podemos renunciar por la dificultad de unos casos trágicos a conversar y a encontrar soluciones interculturales. Yo creo que el silencio es muy complicado. Y decir, las culturas todas son distintas, no se metan unas con las otras, es esa solución autista que a mí me preocupa tanto. Yo creo que en ese tema la jurisprudencia de la Corte Constitucional es bastante sabia. Digamos, ha buscado un acomodamiento a través de esa idea de que hay ni siquiera que todos los derechos humanos se aplican a los pueblos indígenas, en la jurisprudencia sobre pueblos indígenas, que hay unos derechos humanos que no se aplican. Por ejemplo, en los juicios frente a en pueblos indígenas uno no puede exigir asistencia letrada de un abogado porque acaba uno la posibilidad de esa justicia indígena, pero sí hay unos mínimos. Por ejemplo, la Corte dice esos mínimos es un mínimo de principio de legalidad, o sea, lo prohibido y las sanciones deben estar establecidas no con una ley pero con algo que todo el mundo sepa, un mínimo de debido proceso, una provisión de sanciones crueles y una provisión de pena de muerte y esclavitud, etcétera. Y a partir de eso ha logrado avanzar en muchos casos. No digo que los ha resuelto todos bien, pero ha resuelto bastante bien esas tensiones. O sea, yo creo que se puede avanzar, pero reconozco que hay momentos extremadamente difíciles. A veces suena como que los casos difíciles y los casos trágicos son pocos y son poco relevantes. O sea, el aborto y la negación al derecho al aborto en Estados Unidos es uno de esos casos difíciles que tiene impacto sobre la mitad de la población en Estados Unidos. Digamos, no son pequeñitos y no están al margen. El problema es que son... El abandono de los niños discapacitados por las comunidades indígenas en Colombia, que se abandonan para dejar que los recogen los blancos. Sí, no, de acuerdo. No, entonces, los casos trágicos son los más difíciles y los más interesantes. Y a veces son y los que más abundantes. visibilidad tienen. sí. Ahora, Y desafortunadamente la Corte Constitucional parte... no es sino colombiana. Que desafortunadamente la Corte Constitucional no es sino colombiana. Ojalá hubiese una réplica gringa de la Corte Constitucional. Este diálogo tiene como lo voy a llamar así, una coincidencia entre fondo y forma, ¿no? Esto fue un diálogo deliberativo donde no llegamos a muchas conclusiones, pero yo tengo una manía pedagógica y quisiera como decir 3 cosas en lo que giró nuestra discusión. Sobre la participación me parece que es difícil, todos aceptamos que es difícil, pero es necesario. Y el llamado de Mauricio a imaginar formas distintas, o sea, cierto. Incluso me llamó la atención esa frase de Mauricio que dice, estas instituciones ya son viejas, ¿no? Pero el tiempo no opera solo para enredarnos y deteriorar las instituciones. También el tiempo va limitando la violencia en cierta manera de los enfrentamientos. Yo creo que hoy lo que creemos los colombianos sobre las culturas indígenas es mucho menos agresivo de lo que se creía hace 80 o 100 años, pero muchísimo menos. Y en eso un cambio cultural importante. Un cambio cultural y un progreso evidente. Esto es como el primer tema. Lo otro, yo creo que no nos lo propusimos así, pero esa reivindicación de la democracia deliberativa quedó por ahí flotando. Yo no sé si con eso podemos terminar. Es la idea de Occidente y sus instituciones. El señor presidente de la República, Gustavo Petro, anunció en Twitter que el siglo de las luces había terminado. Yo creí que eso había pasado hace poco tiempo. Sí. ¿Va a haber apagón? Yo creo que la ilustración de la ilustración se hacen muchas caricaturas, empezando por la de Petro, por supuesto que se acabó. Sí, se acabó, sí. Pero una de las caricaturas que se hace es que todos en la ilustración pensaban lo mismo. Y en realidad había una enorme diversidad dentro de los autores de la ilustración. Claro, Rousseau y Voltaire eran muy, muy distintos, casi que contradictorios. Pero el mismo Voltaire, dentro de sus escritos, es contradictorio en sí mismo. Claro. Voltaire era un defensor del comercio y de esa idea que era tan común también en la ilustración de que el comercio inglés, sobre todo, porque miraban mucho a Inglaterra en Francia, de que el comercio podía
Llevar a la moderación. Llevar a la moderación, porque todo el mundo comerciaba. Todos eran comerciantes. O sea, el bazar como un espacio especial. Para vender había que despojarse de las creencias religiosas, etc. Pero en Voltaire hay textos, sobre todo al final de su vida, que muestran cómo ese comercio libre puede dar lugar a justificar instituciones que son abominables, entre ellas la esclavitud y cosas por el estilo. Entonces, yo lo que diría es que hay que evitar la caricatura de la ilustración. La ilustración tenía una cosa común y era acabar con las cadenas del dogmatismo, sobre todo el dogmatismo religioso, y lograr la autonomía, que era lo que decía Kant, que todo el mundo decidiera con base en la razón y autónomamente, sin que hubiera una iglesia o un estado o un monarca que le dijera a la gente cómo debía decidir. En eso, digamos, hay un propósito común, pero lo que cada uno hacía con eso era una cosa muy distinta, y de la ilustración salieron muchos proyectos distintos. Pero incluso si hubiera salido un solo proyecto, digamos, la idea de Condorcet, de que la ciencia podía ser redentora y de que nos iba a salvar, una de las cosas de la ilustración es la reflexividad, es decir, echarse para atrás. Sí. Es decir, pensamos que la ciencia era una cosa maravillosa y nos dimos cuenta que la ciencia nos puede llevar a una situación insostenible, que es la situación en la que estamos ahora de acabar con la naturaleza. Entonces, pero trataremos de salvar la naturaleza usando la ciencia. Claro, sí. Pero yo creo que eso es una cosa que mucha gente olvida, y es que el palo que se le ha dado, no hay nada más occidental que darle palo a la ilustración. Uh-huh. y la autocrítica, y yo creo que eso hay que defenderlo. Esa idea de que un proyecto puede ser un proyecto que a lo largo del tiempo se evidencie como contradictorio o inconveniente, y entonces echarse para atrás. Y a mí me parece que esa idea hay que defenderla, ¿no? Y claro, y si vamos a lo que las empresas y los estados hicieron con la ilustración, empezando por la colonización, por los sistemas coloniales. Pues los habían empezado 200 años antes de la ilustración. Claro. Me parece bonita esa idea, Mauricio, paradójica, de que quienes atacan la ilustración la están defendiendo quizás sin darse cuenta, ¿no? Porque recoge ese espíritu reflexivo. Rodrigo va a decir algo. O sea, yo creo que la tragedia de la ilustración es que no coincide totalmente temporalmente, pero acompaña a los procesos de colonización y de expansión de Europa en el mundo. Es decir, son dos procesos que tienen su simultaneidad. Entonces, algunos defensores de la ilustración quieren ignorar el colonialismo que muchos autores de la ilustración justificaron, y algunos críticos de la ilustración quieren del colonialismo, entonces creen que para criticar el colonialismo hay que criticar la ilustración. Uh-huh. Y yo creo que son dos cosas que tienen vínculos, pero que son conceptualmente separables. Es decir, ni todo Occidente era ilustración, y no lo ha sido. El fascismo es occidental. Se desarrolló en la Europa occidental, entonces hay elementos anti-ilustración en todos los desarrollos de Occidente, ni todo lo malo que sucedió en la colonización fue sin cierta complicidad de ciertos sectores coloniales. Entonces eso de cargarle todo a la ilustración cuando uno critica el colonialismo, y yo soy crítico del colonialismo, y a su vez olvidar, digamos, las complicidades locales en esas opresiones es tremendo. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira los pueblos indígenas, ¿por qué fue que Cortés logró derrotar a los aztecas? Porque los aztecas tenían oprimidos a Tlaxcala, que era una especie de pueblo mucho más republicano, y entonces se logró aliar con ellos. Entonces, incluso entre esos pueblos había unas contradicciones tremendas que los críticos postcoloniales tratan de ignorar para atribuirle todo eso a Occidente, e ignoran que en Occidente hubo muchos críticos de esas prácticas. Algunos de los primeros críticos de la esclavitud fueron pensadores occidentales como Condorcet. Entonces, sobre todo, casi todos son miembros de la ilustración, los críticos de la... Claro. Entonces yo creo que es como esa coincidencia que a partir de esa coincidencia algunos autores lo vuelven como una causalidad.
Claro. No pudo haber ilustración sin esclavitud, sin colonialismo, etc. Y lo otro que es en donde es brillante Amartya Sen en su libro la India argumentativa, es que muchos de los críticos de las prácticas racionales, deliberativas de Occidente, lo que hacen es ignorar prácticas deliberativas en otras partes del mundo. Entonces, quieren volver a la India, dice Amartya Sen, como un país en donde únicamente hay místicos, cuando fue un país extremadamente deliberativo, de discusión racional, muchas veces antes que Occidente. Entonces yo creo que hay algo cierto, que es ver los legados del colonialismo, pero ese algo cierto lleva a una crítica, a mi juicio, desenfocada. Yo solamente añadiría que, y hablando de políticas identitarias, yo cada vez que tenemos... sobre el presidente Petro. No, usted me acaba de pedir que opine sobre Occidente y la crisis identitaria, y sobre eso voy a opinar, Alejandro. No, recuerdo siempre la discusión que tenemos en clase de metodología en la universidad, porque en las clases de metodología sí que se presenta esta cosa como de apegarse a la cosa identitaria propia de la modernidad y de Occidente y demás. Entonces siempre uno ve a los estudiantes de pregrado peleándose entre positivistas y pospositivistas, y uno dice, pero realmente, digamos, esto tiene sentido a estas alturas de la vida. Yo misma no he logrado resolver ese problema todavía, creo que nadie lo ha resuelto. Yo creo que esas discusiones, por lo menos en lo que tiene que ver con la forma en la que la ilustración se tradujo en las formas de producir conocimiento y en las formas de pensar, yo tiendo a ser muy pragmática con eso. Yo creo que eso no tiene necesidad de convertirse en una política identitaria. Yo siempre le digo a los estudiantes, piensen en esto como una gran caja de herramientas para pensar que tienen disponibles, que va desde lo que nos proveyó ese momento particular de la historia hasta lo que hemos venido creando más recientemente, y más bien formúlese preguntas y tome la decisión de qué le sirve más para contestar las preguntas que tiene en la cabeza. Yo en estas discusiones tiendo a apartarme mucho, por eso cuando usted me decía que si no me considero occidental, a mí esas preguntas identitarias, yo no sé si es porque no me conducen muy lejos, que prefiero, digamos, voltear a mirar a otro lado. Voy a decir dos cosas ya para terminar. Primero, que claramente la espontaneidad de la conversación nos ha llevado por libre asociación a muchos temas, y tenemos que a nuestros oyentes o quienes nos ven respetarlos, porque la neurociencia dice que una hora larga después, una conversación amplia, la gente comienza a perder la atención. Ya llevamos una hora. Entonces, a Jorge Orlando, Rodrigo, a Mauricio, Sandra, muchas gracias. Estos ejercicios de imaginación de la democracia continuarán. Es apenas el segundo capítulo. Y a todos quienes nos escuchan y nos ven, un fuerte abrazo. Imaginar la democracia es un espacio de cambio, impulsado por Grupo Sura, productora general Natalia Romero Rosanía, editora de audiencias Tatiana Jaramillo, música original del maestro Toño Restrepo Salive, producción y postproducción de audio y video de On Media.